conmigo sus Biblias a Lucas capítulo 9. Continuamos con nuestra exposición en Lucas. Ya estamos en el capítulo 9. Hoy estaremos viendo los versículos 23 al 27. Aleluya. Lucas capítulo 9, versículos 23 al 27. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. 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 Lo leemos, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y dice así: Y decía Jesús a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aleluya. Hermanos, el mensaje de hoy le he puesto de tema: toma tu cruz. Dile a la persona que está a tu par: toma tu cruz. Véanlo a los ojos porque no los vi. Dile: toma tu cruz. Aleluya. Hermanos, cuentan la historia de un grupo de personas que estaban cargando su cruz para llegar a la montaña. Pero mientras caminaban en este viaje, la cruz se hizo demasiado pesada para algunos, y algunos dejaron de llevarla y la botaron y siguieron caminando sin la cruz. Al pasar otro tiempo, otros la comenzaron a cortar con un serrucho para hacerla más ligera. Pero otros, a pesar de lo duro y de lo difícil que fue, siguieron cargando la cruz, tal como Jesús se los había dado. Y a medida que pasó aún más el tiempo, mis hermanos, todas estas personas se estaban acercando a la montaña, pero notaron que había un gran hueco, un gran espacio entre la montaña y la tierra en donde estaban. Entonces Dios les dice: usen su cruz como puente para cruzar. Los que habían abandonado la cruz en ese momento comenzaron a llorar, porque entendieron que la cruz era necesario para cruzar al otro lado. Los que lo habían cortado para hacerlo más ligera también lloraron, porque la cruz no tenía la longitud necesaria para hacer una puente. Pero las que lo llevaron y cargaron esa cruz, tal como Jesús se los había dado, tan difícil que fue, en ese momento se gozaron y pudieron cruzar al otro lado. Aleluya. Jesús, mis hermanos, en esta noche nos está llamando a tomar la cruz. Y si tú la has abandonado, hoy es tu día que la vuelvas a levantar. El que es discípulo del Señor lo seguirá tal y como la palabra de Dios lo dice. Déjame decirte que no hay otra manera para seguir al Señor. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y debemos seguir su palabra. Hermanos, si hemos de ser verdaderamente salvos, debemos seguirlo con la cruz encima y sin rebajar o disminuir los estándares del Evangelio. Debemos seguir a Dios conforme a su palabra, nos guste o no nos guste, porque allí está la salvación. Hermanos, es interesante cómo Jesús, aquí en estos versículos que acabamos de leer, Jesús no le dijo a sus discípulos: hey Pedro, toma tu cruz y la de Juan también. No le dijo eso. Jesús tampoco dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, es simplemente de confesarlo. No, mis hermanos, sino a través de estas palabras de Jesucristo vemos que la salvación es individual. Cada quien tiene que tomar su cruz si quiere llegar al Señor. Y cada uno que quiere ser salvo, mis hermanos, debe tomarla y seguirlo.
Y también vemos a través de esta cruz que Cristo está mencionando, vemos que es una imagen de sacrificio, una imagen de sufrimiento, una imagen de mucho esfuerzo, y el fin es muerte. Muerte en la cruz. Cristo quiere que tú camines el paso que Él caminó. Y ahora, mis hermanos, surge la pregunta: ¿qué quiere decir Cristo con esto? ¿Qué significa llevar la cruz? Alguien dijo, aquí lo tengo en una cadena. Alguien dijo, aquí lo tengo en unos aretes. Y bueno, no te digo que eso sea malo. Está bien, úsalo si quieres. Pero ¿qué significa en verdad llevar la cruz? Hermanos, si soy yo verdaderamente discípulo de Jesucristo, ¿por qué es tan importante llevar la cruz y hacer caso a estas palabras que Cristo le dijo a sus discípulos? Lleva y toma tu cruz cada día. ¿Por qué es tan importante y vital para mi salvación? ¿Qué representa, mis hermanos, tomar la cruz y seguir a Cristo? A través de este pasaje, mis hermanos, pude encontrar dos cosas, al menos dos cosas que representan llevar la cruz. Punto número uno, mis hermanos, llevar la cruz, tomar la cruz encima significa, punto número uno, morir al pecado diariamente. Digan conmigo, morir al pecado diariamente. Hermanos, cuando vemos lo que Jesucristo hizo en la cruz, entendemos que en ese momento, cuando Él estaba clavado sobre ese madero, en ese momento Jesucristo estaba tomando los pecados de todo el mundo, de todas las generaciones, lo tomó sobre sí mismo para morir por ellos. El libro de Jeremías habla de una copa que es la ira de Dios. Cristo Jesús, antes de ir a la cruz, le dijo, Padre, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa, ¿verdad? Esa copa, ¿por qué Cristo Jesús dijo eso? Porque esa copa iba a ser una bebida muy, pero muy amargo. Él literalmente estaba consumiendo la ira de Dios. Estaba transfiriendo tu pecado y mi pecado sobre sí mismo y ir a la cruz y morir por ellos, para que tú y yo tuviésemos vida eterna. Y Jesucristo, mis hermanos, cuando estuvo en esa cruz por esas horas de 9 a 3 de la tarde, 9 de la mañana a 3 de la tarde, estuvo ahí por 6 horas. Cristo Jesús murió por esos pecados. Aleluya. Gracias, Señor. Por lo tanto, al Jesús decir, toma tu cruz, Él nos está mandando a ti y a mí, niños, jóvenes, damas, caballeros, nos está mandando a ti y a mí a que cada día pongamos a muerte el pecado en nuestras vidas. Como dijo nuestro hermano Julio muy perfectamente, él dijo, cada uno de nosotros necesitamos más del Señor. Yo dije amén, porque yo sé, como él dijo, yo sé mis luchas. Yo sé mis batallas, yo sé cuáles son mis debilidades y necesito ponerlas a muerte, porque si no las pongo a muerte, esos pecados, esas debilidades me matarán a mí. Y yo prefiero vivir. Amén. Cristo nos está mandando a que cada día pongamos a muerte el pecado en nuestras vidas. Vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 24. Aquí vemos al apóstol Pedro reiterar casi la misma cosa. El entendimiento de lo que Cristo quiso decir. ¿Lo tienen? Primera de Pedro, capítulo 2, 24 dice, ¿quién llevó? Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya heredad fuisteis sanados. Así como Cristo murió por los pecados, Él quiere que tú mueras a tu pecado también. Tomar tu cruz, mis hermanos, cada día significa, como nos dice Pedro, significa vivir una vida justa. Tomar tu cruz significa que te estás esforzando para vivir una vida piadosa que agrada al Señor.
Tomar tu cruz cada día significa que tú estás esforzándote, como Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Te estás esforzando, poniéndole ganas a tu caminar en el Señor para poder glorificar al Señor a través de tu vida. Eso significa tomar tu cruz cada día. Y déjame decirte, mis hermanos, que la única manera de hacer eso es de luchar y combatir contra el pecado que nos quiere dominar y destruir. Porque hay un enemigo, tú y yo tenemos 3 enemigos, por si no lo sabías. Tu propia carne, que desea lo que es malo. Satanás, que nos quiere tentar a que hagamos lo opuesto de lo que Dios quiere. Y el mundo, que nos quiere con sus ideologías guiar hacia el camino equivocado. Tenemos a 3 enemigos en contra de nosotros. Pero mayor es el que está conmigo que aquel que está en contra nuestra, mis hermanos. Tú tienes a la Santa Trinidad contigo para luchar y combatir. Ahora, ¿por qué Jesús usa esta ilustración de la cruz? Esta ilustración de la cruz, para los discípulos escuchar esto, no era algo, oh wow. Ahorita usamos, repito, la cruz como una cadena, lo colgamos en el carro, ahí en el rear view mirror, o quizás en tu casa tienes una cruz que dice el Señor te ama, o algo así. Pero en esos momentos la cruz no era algo bueno. De hecho, era una sentencia dada a los criminales para pagar lo que habían hecho. La cruz, hermanos, era un medio de ejecución en los tiempos del Nuevo Testamento. Un criminal, y solo le daban esta sentencia, esta pena de cruz a los criminales más malvados. Un criminal, mis hermanos, era estacado a una cruz, a un madero, por las manos y por los pies, ya sea con clavos o a través de un lazo. Y a través de estar en esta posición por largas horas, tal persona moría por asfixia. En la posición que los tenían, esa persona, en la posición en la cual estaban, no podían respirar muy bien. Conforme pasaban los tiempos, o las horas, los minutos, ellos cada vez podían respirar menos y menos. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han estado al punto de ahogarse? Por ejemplo, los que tienen asma. Yo nunca he estado en esa condición, pero mi hermana una vez me dijo que le estaba dando un ataque de asma y que literalmente los pulmones se les cierran y la respiración es muy poca. O quizás tú te vistes COVID y se te hizo difícil respirar. O quizás en algún momento has estado nadando y te estás ahogando y sientes que no puedes respirar. Ese era el sentir que la persona en la cruz sentía. Esa era la sensación que ellos sentían. Entonces era una muerte lenta con el propósito de hacer a la persona sufrir, torturarlos lentamente y que murieran poquito a poquito. ¿Okay? Era una muerte muy doloroso, lento y angustioso, donde la persona recibía miedo cada vez que se acercaba más a su muerte. Entonces, a través de esta imagen, Cristo nos dice, toma tu cruz. Y uno dice, ¿por qué yo haría eso? Why would I want that? ¿Por qué yo quisiera sentir eso? Y bueno, la imagen que Cristo quiere que entendamos es que matemos el pecado en nuestra vida a través de ese proceso. Que pongamos a muerte el pecado en nuestra vida, que literalmente tú y yo tomemos el pecado en nuestra vida y la asfixiemos, que le cortemos la respiración hasta que ese pecado no pueda respirar más. Dios quiere que tú mates ese pecado que te quiere destruir. ¿Cuántos están listos para matarlo? Dios le había dado a Saúl instrucción de matar al rey, a un rey malvado, pero lo derrotó
en la batalla, pero no lo mató. ¿Qué hizo Samuel? Samuel vino, agarró a ese rey malvado y le cortó la cabeza. ¿Cuántos se recuerdan cuando David estaba luchando contra Goliat? Le tiró la onda, cayó, pero ¿qué luego hizo? Agarró la espada y le cortó la cabeza. Dios quiere que tú y yo le cortemos la cabeza al pecado que nos quiere destruir, al pecado que nos está destruyendo. Dios quiere que tú mueras a ese pecado en esta noche. Aleluya. Que lo asfixiemos, mis hermanos. Cristo quiere que crucifiquemos la carne, las pasiones y los deseos del corazón que no agradan a Dios y que no la dejemos respirar más. Aleluya. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Cuando lo tengan, digan amén. Aleluya. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Pablo dijo lo mismo. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado, han matado, asfixiado, porque ese era el proceso de la crucifixión. ¿La qué? La carne con sus pasiones y deseos. Pablo en este mismo capítulo nos dice que en específico también debemos de crucificar. La carne. Dios quiere que tú pongas en crucifixión la carne. Pero la carne es un término muy general. Ahora veamos específicos en qué formas la carne se manifiesta. Vayan conmigo en ese mismo capítulo, Gálatas 5:19. Veamos en específico qué debemos asfixiar, matar y no dejar respirar más en nuestras vidas. Dice Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la ¿qué? De la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice allí? No heredarán el reino de Dios. Iglesia, esas son las cosas que debemos poner a muerte cada día en nuestras vidas. Hermanos, déjame decirte, tú y yo no podemos andar y permanecer en estas cosas y pensar a la misma vez que vamos a ir al cielo. Estas cosas que aquí están mencionadas desde el versículo 19 al versículo 21, no te engañes a ti mismo pensando que yo puedo estar en estas cosas e ir al cielo a la misma vez. No funciona así, mis hermanos. Hay muchos que dicen, amo a Dios, yo creo en Dios, pero permanecen y practican estas cosas. Hermanos, hacer estas cosas y según decir yo soy cristiano es engañarte a ti mismo. Pero Dios sabe la verdad. A Dios no se le puede esconder nada. Él está en todos los lugares. De hecho, Él está en ti. El Espíritu Santo mora en ti. Es decir, que cuando tú estás practicando estas cosas, ¿quién es el que lo ve todo, lo escucha todo y lo sabe todo? El Espíritu Santo que está en ti. Y se entristece, dice la palabra, porque no lo estás honrando. No lo estás glorificando. Los que están casados, déjame preguntarte, ¿estás siendo fiel a tu cónyuge? ¿O andas ahí texteando con alguien más? ¿Tienes ojos solo para ellos? ¿O cuando no están ellos andas viendo a toda otra persona? ¿Estás siendo fiel a tu cónyuge? Hermanos o jóvenes que aún no están casados, están teniendo relaciones sexuales y aún sin estar casados. Déjame decirte que eso es deshonrar al Señor. Eso no agrada al Señor.
¿O qué de los que siempre, la palabra aquí dice ira, enemistades, contiendas, disensiones? ¿Qué de las personas que les gusta pelear con todo el mundo, con alguien, y que siempre están en ira? Matrimonios. ¿Cómo están ustedes? ¿Están a paz o siempre están peleando? No creas que yo amo, creo en el Señor. ¿Qué dice ahí la palabra? Los que andan y practican y están en la ira, contiendas, no heredarán el reino del Señor. Porque eso es lo opuesto de lo que Dios ha diseñado. Paz, amor, bondad. Amén. ¿O qué de iras contra tu hijo? ¿O tu jefe en el trabajo? ¿O con un hermano dentro de la iglesia? Está siempre causando división y enemistad. ¿O qué de ser dominado? ¿Qué dice ahí? Borracheras. Estás siendo dominado por el alcohol o alguna sustancia que toma posesión de tu mente y la cual te convierte por unos minutos, unas horas en una persona distinta y en la cual tú no estás en control. Eso no agrada al Señor, porque el único que debería tener de control y posesión de tus acciones y de tu mente es el Espíritu Santo. ¿O qué de las hechicerías? Dice aquí el pasaje. Hechicerías, brujerías o cosas satánicas. Lo oculto. Hay personas que buscan su futuro o buscan respuestas a través de estas cosas como la brujería y hechicería. Déjame decirte que estás abriendo puerta a que demonios entren a ti. Vayan conmigo a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Cuando lo tengan, digan amén. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 dice: el que practica el pecado es del ¿quién? Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. ¿En dónde estás tú, mi hermano? ¿Cómo te estás comportando? Miren lo que dice el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aleluya. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, el que no vive conforme a palabra, el que no obedece los mandamientos del Señor, el que no vive en santidad, dice, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Hermanos, la persona que dice ser cristiano, pero anda y permanece en estas cosas específicas que leímos. La persona que dice ser cristiano, pero anda y permanece en estas cosas, es como el hombre en la ilustración que dimos al principio, que cortó su cruz, la siguió cargando, para decir, yo la estoy cargando, pero con un serrucho la cortó para hacerla más ligera, pensando que está bien, pero al final no le sirvió. No le sirvió. El estándar de santidad en Dios no cambia, mis hermanos. El estándar del Evangelio nunca cambia. Dios es inmutable y Él no cambiará su palabra. Lo que Él ha dicho, así es. Y no lo podemos menguar y bajar el estándar y decir, sí, yo soy cristiano, pero no vives conforme la palabra dice. Eso no es un verdadero discípulo del Señor. Un verdadero discípulo del Señor cree en la palabra, obedece la palabra y se goza en la palabra. Aleluya. Jesús dijo, sed santo, porque yo soy santo. ¿Estás caminando tú en santidad, mis hermanos? ¿Te estás esforzando tú para buscar y encontrar más del Señor? Ahora la pregunta es ¿cómo? Porque uno dirá, pastor, me acabas
de decir y me acabas de exhortar lo que debo hacer y ahora lo entiendo y lo quiero hacer, pero ahora ¿cómo? Muéstrame cómo lo voy a hacer. ¿Cómo pongo de una manera práctica a muerte el pecado cada día? ¿O será que tengo que ir a la tienda cristiana y encontrar una cruz y literalmente llevármelo en donde quiera que voy, al trabajo, en el carro? No. ¿Cómo vas a tú llevar la cruz prácticamente y a través de ese proceso asfixiar poquito a poquito ese pecado hasta el punto que verás que ya no te afecta? Aleluya. ¿Cómo? Vayan conmigo a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 12. Cuando lo tengan, digan amén. Miren lo que Pablo les dice a los romanos. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice ahí? Moriréis. Pero, más si por, ¿qué dice ahí? El Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿cómo puedo asfixiar o poner en la cruz ese pecado y matarlo, hacerlo morir? Necesito ¿el qué? El Espíritu Santo. Necesito el Espíritu Santo. Ahí está la respuesta. ¿Cómo pongo a muerte este adulterio, esta fornicación, esta mentira, esta envidia, esta ira, esta hechicería que me domina? ¿Cómo lo puedo poner a muerte? Necesitas el Espíritu Santo para poder matarlo. ¿Y ahora qué significa esto prácticamente? ¿Cómo puedo vivir en el Espíritu de una forma diaria y práctica? 4 cosas rápidamente. Punto número 1. Primeramente, necesitas creer en Jesucristo. Digan conmigo, necesito creer en Jesucristo. ¿Por qué? Porque solo a través de creer en Cristo recibes el Espíritu Santo. Si tú aún no has puesto tu fe en Cristo, significa que no tienes el Espíritu Santo. Y si no tienes el Espíritu Santo, es imposible poner a muerte los deseos y las pasiones de la carne. Porque el único que los puede poner a muerte es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo pongo a muerte los deseos de la carne? Primeramente, tengo que creer en Cristo Jesús. Tengo que arrepentirme de mis pecados, creer en Cristo. Y en el momento que tú haces eso, la palabra de Dios dice que el Espíritu viene, te vivifica, te da nueva vida. Y desde ese momento y para siempre comienza a morar en tu corazón. Pedro dijo esto en su predicación en Pentecostés. Él dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu. Ahora tú dices, pastor, yo recibí a Cristo hace mucho tiempo y sigo batallando con estas cosas. Bueno, dije primeramente. No dije es lo único. Primeramente, recibe a Cristo y recibirás el don del Espíritu Santo. Segundo, necesitas orar sin cesar. ¿Cuándo es la última vez que oraste? Oraste como Cristo dijo, cuando ores, métete en el cuarto y ora. Sin distracción. Sin que los niños anden corriendo aquí. Sin que tu esposo esté con el remote viendo la tele y tú tratando de orar. No. En donde tú te apartaste a solas con Dios, solo Dios y tú postrado, dispuesto a recibir de su presencia. Necesitamos orar sin cesar. A través de ese medio, el Espíritu comienza a obrar. Romanos 8:26, Pablo dijo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Aleluya. Dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Es decir, que mientras tú oras, mientras tú estás de rodillas, el Espíritu Santo comienza a interceder por ti, a llenarte de su presencia, a darte las fuerzas para tú poder matar ese pecado. Y entre más oras, más del Espíritu tendrás. Más llenura del Espíritu tendrás. ¿Para qué? Para vencer el pecado en tu vida que te quiere matar. Muchos dicen, pero yo puse mi fe en el Señor, but I can't kill this sin. No puedo dejarlo. I can't stop doing this sin. I want to stop. Quiero parar, pero no puedo. Bueno, te pregunto, ¿estás orando? Are you praying? ¿Estás orando sin cesar, día y noche? Luchas con Dios en la oración. En la Biblia nos da un ejemplo de qué es luchar en la oración. En Génesis vemos a Jacob, que estaba luchando con el ángel del Señor. Era el mismo Señor, manifestado a través de una persona. Y estaba ahí Jacob luchando con él hasta que lo bendijera. Dice, no te voy a soltar hasta que tú me bendices. Y el ángel le dijo, ya suéltame. Es como Cristo le dijo a esa mujer cananea, ya déjame. Pero ¿qué hizo la mujer cananea? Insistió, persistió, luchó. Muchas veces oramos 5 minutos y decimos, nada pasó, oh well, y dejamos. O nuestra oración, solo oramos cuando vamos a darle gracias al Señor por la comida. Thank you God for this food, amen. Eso es bueno, that's good. Pero Jesús le dijo a sus discípulos, orad para que no entréis en tentación. Pero ¿qué vino Cristo cuando regresó? ¿Qué estaban haciendo? Estaban durmiendo. Estaban durmiendo. Escuché a un predicador una vez decir, el enemigo peor del cristiano no es Satanás, sino es Satanás, son las sábanas. Que le gusta dormir mucho, no se despierta para orar. Debemos orar. Despiértate. Ora. El salmista dice, de mañana te buscaré. Y vemos el ejemplo en Cristo a través de estos evangelios, cómo Él se apartaba, Él siendo el Hijo de Dios, se apartaba para tratar de estar a solas con Dios. Si Cristo tuvo que orar, ¿cuánto más nosotros? Mientras más estás de rodillas, más el Espíritu intercede por ti. Y entre más el Espíritu intercede por ti, más lleno del Espíritu estás. Ustedes han sentido que estar lleno del Espíritu. ¿Sí o no? Cuando tú te postras y comienzas a orar, el Espíritu te llena. Te llenas de la presencia de Dios y sientes que le puedes decir a esa montaña que se mueva y se moverá. Te sientes fuerte. Pero tenemos que hacer eso cada día, mis hermanos. Cada día. Hacerlo un día no basta. No es suficiente. Será suficiente para ese día, pero no para el siguiente. Debemos recordar que cada día somos pobres sin Él. Necesitas creer en Cristo y necesitas orar sin cesar. De esa manera estás luchando con el Espíritu. 3, necesitamos la palabra. Digan conmigo, necesito la palabra. La cual Pablo llamó la espada del ¿qué? Del Espíritu. Mientras tú lees y meditas en este libro, mis hermanos, mientras tú en verdad meditas en este libro, déjame decirte que Dios comienza a ministrar a tu vida. Te comienza a hablar. Te comienza a instruir. Te comienza a dar sabiduría de lo alto. Te comienza a transformar tu mente. Como Pablo dijo, renovaos por el entendimiento. Comienza a transformar nuestra forma de pensar. El Espíritu Santo, quien inspiró este libro, comienza a obrar en tu vida, ministrando a tu vida, enseñándote qué hacer y qué no hacer, mostrándote qué es lo bueno y qué es lo malo. Meditas tú, mi hermano, en la palabra. ¿Cuándo es la última vez que tú leíste la palabra?
en la cual tú la abriste y dijiste, you said, God, I don't understand this, but show me. Señor Dios, yo no entiendo esto, pero enséñame. I want to know. Yo quiero conocer quién eres tú. Oh, si tú vienes a Dios con esa oración, créeme que Él te comenzará a revelar quién es Él. Así es como tú pones a muerte los deseos de la carne y sus pasiones. Así es como tú dejas ese pecado que te quiere destruir por medio del Espíritu. Pero ¿cómo hago eso prácticamente? Creo en Cristo, oro, medito en su palabra. Y 4, necesitas constantemente asistir a la iglesia en donde el Espíritu Santo obra. Vean conmigo, necesito asistir constantemente a la iglesia en donde el Espíritu Santo obra. Hermanos, Iglesia Gracia de Dios solo tiene 2 cultos. Solo 2. Hay iglesias que tienen culto el martes, el miércoles, el viernes, el sábado, domingo en la mañana y en la noche. ¡Wow! Eso está tremendo. Y hay personas que asisten todos los cultos. Yo cuando tenía 19, 20 años era uno de esos jóvenes que asistía a todos esos cultos. Yo amaba estar en la iglesia. Iba los martes. Me recuerdo, hermano Francisco Mejía. Éramos solo unos 10, 15. Yo era el único joven ahí, pero yo iba porque entendí que necesitaba del Señor. Iba los viernes al culto de jóvenes, el domingo y en la noche, en la mañana, y hacía lo que podía para estar allí. Iglesia Gracia de Dios solo tiene 2 cultos. Solo 4 horas a la semana. Sin embargo, decimos, no voy a llegar. Hoy ya se me hizo tarde. O el viernes no voy. O solo el domingo. O solo el viernes. Y si llegamos el domingo, llegamos tarde y nos perdemos la mitad del culto. Está tremendo la cosa. Pero trabajamos 40 horas a la semana. Dormimos 8 horas diarias. Pero no podemos ir a la iglesia por 4 horas a la semana. Y te preguntas, ¿por qué no puedo vencer esta tentación? Te preguntas, ¿por qué, Señor, no puedo vencer esta carne en mi vida? La iglesia es importantísimo y el Espíritu Santo obra a través de la iglesia. En Hechos 20, 28, Pablo le dice a los ancianos, les exhorta y les dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Es decir, ¿quién pone a estos obispos en la iglesia? ¿Quién? El Espíritu Santo. Entonces, Hechos 20, 28 dice, los pone para que ellos puedan apacentar la iglesia del Señor, que puedan darle de comer a la iglesia. Eso es obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú estás escuchando la predicación de la palabra, el Espíritu Santo también está obrando y poniendo a muerte los deseos y la carne de la cual tú estás luchando. Pero si no vienes a la iglesia y no recibes también esa gracia del Espíritu Santo, ¿cómo pondrás a muerte esos pecados? Estas 4 cosas son vitales en la vida del cristiano. Así como el ser humano no puede vivir sin comida, sin agua, sin vestimenta, sin higiene, sin esas cosas el ser humano se comienza a morir. De la misma manera, si el cristiano no hace estas 4 cosas, morirá. Será un cristiano derrotado, frustrado, que quiere hacer lo bueno pero no puede. Un cristiano viviendo en derrota por muchos años. Cuando Dios quiere que tú vivas una vida en abundancia en el Espíritu. Una vida victoriosa. Cristo Jesús dijo que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Tú puedes vivir en esa vida victoriosa. Pero vas a cargar tú la cruz. Eso es cargar la cruz.
Estás cansado, pero voy a ir a la iglesia. Trabajaste todo el día, pero voy a ir a la iglesia. Tengo sueño, pero voy a orar en esta hora. Mis ojos me arden, pero voy a tratar de leer tan siquiera un capítulo de la Biblia. Eso es cargar la cruz. Pero, mis hermanos, digan conmigo, pero, si decidimos no cargar la cruz y en vez vamos en pos de otras cosas que no agradan al Señor, miren lo que Cristo dijo. Cristo dijo en Lucas 9:24, porque todo el que quiera salvar su vida, es decir, no cargar la cruz, la perderá. Y todo el que pierde su vida, es decir, si la carga, por causa de mí, ¿la qué? La salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo, pero se destruye o se pierde a sí mismo? Tu vida es solamente un suspiro para el Señor. Para ti, tu vida quizás dice, yo voy a vivir 90 años, 80 años. Tú quizás dices, ya he vivido 50 años. Y dices, eso es mucho tiempo. Pero para Dios eso es simplemente un suspiro que se fue así. Si tú vives por el aquí y ahora, el mundo, estás viviendo por 50 años. Pero si tú vives para el Señor, estás viviendo para una eternidad de años que vendrán en la vida eterna. ¿Qué vas a escoger tú? La cruz que estás cargando es por un poco de tiempo y la recompensa es para siempre. ¿Qué vas a hacer, mi hermano? ¿Qué vas a hacer, jóvenes? ¿Qué vas a hacer, mujer? Toma tu cruz y sigue a Cristo. Dile a la persona que está a tu par, toma tu cruz y sigue a Cristo. Aleluya. ¿Cuántos se recuerdan de ese canto? Toma tu cruz y sigue a Cristo. Toma tu cruz y síguele a Él. Ya se me olvidó la otra parte que dice, no tengas temor de lo que otros te digan. Levanta tu cruz, niégate a ti y síguele a Él. Sigue al Señor. No hay camino. Lo que este mundo te da es barato. Y sí o no, cuando consumes lo que este mundo te da, ¿acaso te sientes feliz después? Te sientes de lo peor. Te sientes de lo más pésimo. Te sientes sucio. ¿Por qué mejor no caminar con el Señor donde hay gozo? Donde hay un sentido de que todo está bien. En donde hay alabanza y adoración. En donde hay gozo a su plenitud. Gloria a Dios. ¿Qué representa la cruz? La cruz representa morir a nuestro pecado diariamente. Y punto número 2, último punto. La cruz representa mostrar a Dios diariamente. Digan conmigo, mostrar a Dios diariamente. La cruz, mis hermanos, no solo era un instrumento para asfixiar y a matar a una persona, sino también era un instrumento para públicamente humillar al criminal. Digan conmigo, humillar públicamente al criminal. Los filisteos hicieron esto con Saúl y sus hijos. Cuando derrotaron a Israel en esa batalla, le cortaron la cabeza a Saúl y lo pusieron y lo colgaron sobre un árbol. Fue para humillarlo. Los asirios y los babilonios hacían lo mismo. Cuando ellos conquistaban a una nación, colgaban postes grandes, altísimos, una fila tras otra, y ahí colgaban a los soldados derrotados que habían matado. Y era para públicamente humillarlos ante cualquier persona que iba a pasar por esa región. Y los romanos, tomando esta práctica de la antigüedad, lo convirtieron en una cruz que esencialmente hacía lo mismo. Para asfixiar, matar a la persona, pero también para públicamente humillarlos y que toda persona al ver a esa persona
se pudiera burlar o decir, eso te pasa, o eso es lo que te mereces, para que ellos fueran públicamente humillados. Y eso es lo que hicieron con Cristo. Vayan conmigo a Mateo capítulo 27. Veamos cómo humillaron a Cristo Jesús. Mateo capítulo 27, versículo 27 al 31. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Miren lo que dice. Entonces, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Entonces había un gran montón de soldados. ¿Y qué dice? Y desnudándole. Le quitaron la ropa, lo dejaron desnudo. Eso era algo vergonzoso. Le echaron encima un manto ¿de qué? De escarlata. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. ¿Qué estaban haciendo con él? Se estaban burlando. Oh, tú eres rey, aquí está tu bastón de rey y aquí está tu corona. Y se la pusieron burlándose de él. Y dice, hincada la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. O sea, ellos dijeron, se postraron ante Cristo, según burlando, decían, rey de los judíos, rey de los judíos. Se estaban burlando de Cristo Jesús. Versículo 30, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Luego le quitaron esta caña y le empezaron a dar en la cabeza a Cristo Jesús. Lo querían humillar, lo querían avergonzar. Sobre ese madero, entonces ataban y clavaban a la persona en la cruz y el poste de esa cruz era demasiado largo para que cuando elevaran esa cruz, esa persona quedaría colgado muy alta arriba para que la gente lo pudiera ver. Para que la gente pudiera ver a esa persona. Entonces, mis hermanos, cuando Jesucristo fue crucificado y elevado, para el mundo era una muestra pública de humillación. Pero para Cristo fue la muestra pública de la salvación. Para muchos fue una muestra pública de humillación, pero a través de eso Cristo estaba mostrando la salvación. A través de la cruz, todos pudieron ver elevadamente, para que todos vieran el sacrificio y la obediencia de Jesucristo hacia el Padre. Jesús mostró su obediencia en público a través de la cruz. Entonces, cuando Cristo Jesús te dice, toma tu cruz y sígueme, Él está diciendo, pon a muerte tu pecado, pero también está diciendo, exhibe. Deja que todos vean cómo tú estás cargando esta cruz. Entonces te pregunto, mis hermanos, ¿pueden otros sentir, escuchar y ver tu fe en exhibición pública? ¿Pueden otros decir de ti, ese joven es cristiano? ¿Pueden personas decir de ti, esa mujer es una mujer de Dios? ¿Puede el mundo decir, ese hombre es un hombre de Dios? ¿Puede la gente decir eso de ti? ¿Pueden otros ver que estás tú llevando la cruz? Déjame decirte, hermanos, que para algunas personas, mientras tú cargas tu cruz como a Cristo, muchos se van a burlar de ti. Pero alguien viendo esa cruz también era que de repente se arrepintió de sus pecados. Alguien más que vio esa cruz era un hombre a la par de Jesucristo. Y lo vio y dijo, este es un hombre justo.
cuando vieron a Cristo en la cruz, causó arrepentimiento en ellos. ¿Cómo estás caminando tú? Cuando tú caminas, ¿puede la gente sentir al Señor? ¿Puede la gente ver al Señor? ¿Pueden ellos escuchar al Señor y decir, men, necesito estar bien con el Señor? ¿Qué puede ver la gente en ti? ¿Ven a Cristo? ¿O eres de esos cristianos de la secreta que no quiere que nadie sepa que eres cristiano? En tu trabajo saben que eres cristiano. Y si lo saben, ¿pueden ver que eres cristiano? ¿O andas ahí gritando con el jefe y con la jefa y con todos los empleados? Andas ahí con una cara amargada. Ellos dirán, y este es cristiano, pero siempre anda enojado. Yo pensé que los cristianos eran los más felices y los más gozosos. ¿Qué dirán de ti? Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No te avergüences del Señor. Vive tu fe y demuestra tu fe para que todos lo puedan ver. Aleluya. Jesús dijo, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. No te avergüences de ser cristiano. No te avergüences de ser cristiano. Vayan conmigo a 2 de Timoteo 1. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 8. Cuando lo tengan, digan amén. 2 de Timoteo 1, 8 dice, por tanto, ¿qué dice? No te avergüences, ¿de qué? De dar testimonio de nuestro Señor. Ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Miren lo que dice el versículo 12 de ese mismo capítulo, 2 Timoteo 1:12, dice, por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me ¿qué? No me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Nosotros, iglesia, somos la sal y la luz del mundo. Jesús dijo, nadie que enciende una luz la cubre en una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que lo pone en un candelero para que los que entran puedan también ver la luz. Iglesia, vive tu fe en voz alta. Eso también significa cargar tu cruz. Deja que todo el mundo te vea. Proclama su verdad. Camina en santidad para que otros puedan ver tu justicia. Eso es lo que dijo Cristo, Mateo 5:16. Cristo Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos puedan ver vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No te avergüences de la fe de la cual has creído. Para concluir y resumir, mis hermanos, tomar la cruz y llevarla representa que estás poniendo a muerte el pecado cada día, y dos, que estás mostrando a Cristo a través de tus palabras, tus acciones y tu actitud cada día, en donde quiera que estés. Y Jesús luego les dice en Lucas 9:27, les dice, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. La semana pasada vamos a hablar acerca de la transfiguración de Cristo y veremos más qué significa este verso. Pero a lo que concierne a ti y a mí, es que seguimos cargando esta cruz. Tú y yo veremos la plenitud del reino de Dios. ¿Cuántos lo quieren ver? ¿Cuántos quieren ver la plenitud del reino de Dios? Si cargamos la cruz cada día, sin dejarla, sin menguarla, al llegar a esa montaña, vamos a poder cruzar al otro lado. Así que tú persevera hasta el fin.
Sigue adelante, mis hermanos, sigue adelante. Dile a la persona que está a tu par, sigue adelante. Sigue en la fe. Aleluya. Vivamos en la palabra conforme a través del poder del Espíritu Santo. Vamos a orar. Vamos a orar. Bendito Dios, bendito Rey, te doy gracias por esta palabra.